¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Con Héctor. con David. Ah, Y el tema de hoy, David, Hablemos de profesores, de maestros. nuestros senseis de la vida real. Sí, bueno, pues primero también tenemos que explicar hasta qué grado de estudios tenemos cada uno, ¿no? Sí, Porque hay de maestros a profesores. claro. Sí, sí. No puedes comparar a tu maestro de kinder con tu maestro de la universidad. No. Entonces, Obviamente también la perspectiva es diferente. sí, Ok. pues prácticamente nosotros somos, bueno, yo ya soy egresado, universidad, licenciado, ingeniería. Licenciatura. La van a crucificar, güey. Es la verdad, es un nivel de licenciatura. Sí, bueno. Entonces, es Tu ingeniería título en es sistemas, Ingeniería en Sistemas. pero es una licenciatura en ingeniería en sistemas. Sí. Después, ¿qué sigue? ¿Maestría? No, así que, bueno, sí, se le considera maestría aquí en México. Ajá. María. Sí. ¿Y tú, Héctor? Pues ya casi también. Esperemos en este año ya. Ojalá. Ojalá, por fin. Contador público. Contador público. Sí. Licenciado. Ok. ¿Te van a decir licenciado? Licenciado No, ustedes le Valeria, dicen ¿no? contadores, ¿no? Sí, Contador, ¿cómo está? contador público, sí. Sí. Así voy a decir que me llame, ¿eh? El contador Héctor. El conta. No vas a voltear si no te dicen conta. Sí, como ¿no te han dicho Inge? ¿Sí? Ah, ¿O ingeniero? en obra, ¿Sí? sí me llegaron a decir Inge. Es ¿Qué tal? ¿Qué que se siente? se siente chido, güey, la neta. Se batalla mucho. Pues sí, o sea, es algo que como que anhelas desde que estás en carrera, güey. Y cuesta. Y cuesta, güey. Sí. Mucha gente no ve el esfuerzo, pero Sí. muchas pestañas quemadas ahí, güey. Sinceramente, a veces, no sé, ciertas personas llegan a menospreciar ese hecho, güey. Sí. O se dice que, ¿no? Yo podría ganar lo mismo que. O, es estudiar. No me Es estudiar. válido, güey, porque hay mucha gente que no estudia, pero se vale por otros medios para Sí, para no, avanzar. totalmente. Pero lo que no está bien es que le quiten mérito al estudio. Sí. En especial, yo no me considero totalmente esencial para la sociedad, pero en especial creo que hay ciertas profesiones que sí son muy esenciales. En este Claro. caso, el de los maestros, otro podría ser el de los doctores. Sí. Se debería de tratar con, no van a gloriarlos, sino que más respeto, Sí. darles su importancia que merecen, ¿no? Sí, yo siento que, por ejemplo, los maestros, por lo menos aquí en México, si no trabajan en privadas, no ganan lo que deberían. Exacto. Pero también puede ser otro punto de vista que hay a veces maestros que no se merecen lo que cobran, Ah, sí. sinceramente. Sí. Se dice. No, pues es que sí, hay de todo, o sea, Sí. hay mucho. Como en cada ámbito, ¿no? Ajá, o sea, En cada profesión, en todos lados te encuentras en cada gente trabajo. que no está capacitada para su puesto y en otros casos están demasiado capacitados para lo que... Sobrecapacitado. Ajá, sobrecapacitados para sus puestos. Entonces, Exacto. hay de todo, ¿no? Sí. Entonces empezamos. Creo que también, bueno, para nosotros, pues para la educación, la columna vertebral, lo esencial, son los maestros. Sí, son hacedores de profesiones, de profesionistas. Exacto. Son los que a veces te llegan a inspirar, a motivar para ciertas cosas. Sí. Bueno. Empecemos entonces. ¿Qué tratamos? Maestros buenos, maestros malos, anécdotas con maestros. Como caiga, ¿no? ¿Cómo caiga? Sí, pues lo que venga. Ok. ¿Qué se te ocurre? Podríamos empezar con tu primer recuerdo o tu recuerdo más antiguo de un maestro, de un profesor. Me recuerdo más antiguo. Sí, el primero. Definitivamente en el kinder, güey. Sí, No recuerdo. su nombre. Creo que se llamaba Yolanda, esa maestra. Sí. Era muy buena onda conmigo. Ah. Me amarraba las agujetas, güey. Oh, Era chido, güey. O sea, hasta que. Maestra de kinder. Sí, o sea, las maestras de kinder son amores, güey, la neta. Sí, comprensivos con tantos niños. Sí, la neta. ¿Cuántos iban en tu grupo?
no me acuerdo, pero sí éramos un grupo grande, güey. Pues, recuerdo la foto, esa vez que siempre te Las de dan. recuerdo. Ajá. Y eran como unas 3 filas así de morrillos, güey. De 10 morrillos. Pone tú que por lo menos éramos unos de 20 para arriba. Uf. Tal vez 30, no sé, güey, no me acuerdo. Imagínate, y es en esa etapa también donde tienes que ir a hacer pipí acompañado. Ándale. Donde, bueno, algunos, no todos, hay Sí. de niños, donde batallan con ciertas cosas, donde algunos tienen miedo. Sí. Ey, ¿tú lloraste cuando te fueron a dejar por primera vez a kinder? No me acuerdo del kinder. Ajá. Pero en la primaria como que sí, güey. ¿Sí? ¿En serio? Sí, hubo una etapa en la que... Ay, qué vergüenza. En la no, que... es válido. Es que no sé, güey, qué sentía yo. Entonces... Nostalgia. Ajá, no sé, güey. No me gustaba. ¿No te gustaba la escuela? Ajá, en ese momento. Esa escuela como que no me sentía yo a gusto, no sé qué pasó. ¿Era por tu profesor? No, también esa maestra también se llamaba Yolanda, güey. Si está escuchando esto, un saludo, no creo, pero... ¿Coincidencia? Ajá, o sea, esa maestra, güey, era súper buena onda. Creo que fue el hecho de que me tocó entrar en la tarde, güey. Y no yo... te gustaba el turno. Ajá, entonces... Hasta me iba a llorar a los baños, güey. No manches. Sí, güey, hubo una etapa y llegué con... Una vez la maestra como que se preocupó por mí. Y dijo, oye, ¿por qué vas tanto al baño, no? Y yo pues ya le dije, no, pues es que maestra, pues es que voy a llorar, ¿no? Y como que se le rompió su corazoncito a la maestra, manches. Ajá. Y yo le dije, pero no le digo a mis papás. Ajá. Ajá, y pues ahí va la maestra chismosa, güey. Maestra, le dije que no. Desde ahí ya no confiaste en los maestros. No, sí, y se lo contó así, igual como te lo estoy contando a mis papás. Bueno, oye, mi mamá. Pero es importante también, sí, en esa edad, sí. Oye, ¿por qué llora ese niño? Claro, hay que corregir esa conducta. O sea, no, es que no es que sea... Puede llegar a ser alarmante. Ajá, sí. Puede causar secuelas, güey, y causar inseguridades. Sí. Entonces, está bien. Pero, después cuando ya me cambiaron a la mañana, porque, de hecho, ni siquiera terminé primer año en la tarde. ¿Obligaste que te cambiaran en la mañana? No, es que también mis papás ya querían que me cambiaran en la mañana. O sea, su plan inicial era inscribirme en la mañana. Ok. Pero al principio no había cupo y como una tía mía conocía a la directora. Palancas, no puedo creerlo. Prácticamente. Tenías que ser mexicano. Claro, a la mexicana. No, está bien. Al fin y al cabo fue benéfico para ti. Sí, me cambiaron a la mañana y me tocó la misma maestra, güey. Ah, ¿neta? Sí, güey. Buena onda. Sí, la neta, güey. Sí. Esa maestra me tocó por 2 años. Uf, qué chido. El tercero ya no se pudo. No, es que antes, bueno, no sé ahora, pero antes en primaria como que más o menos era así, ¿no? Que entrabas en te daba la maestra de primero y también te daba segundo. Sí. O sea, como que llevaban continuidad con los niños porque los conocían. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo tuve tres maestras. No, tuve 4 porque hubo como un movimiento. Pero tuve 3. En primaria fue primero, segundo la maestra. Ajá. Después fue tercero, cuarto otra maestra también. Y en quinto nos dio un profesor y ya después nos dio una maestra. Oh, ya. Yeah. Sí. En mi caso fue primero, segundo la misma maestra. En tercero fue un profesor. Uh-huh. En cuarto hubo una mezcla rara porque se cuenta que en mi salón de tercero, sí. digamos que se hicieron cambios en los alumnos. Ah, ok. Entonces muchos de mis compañeros... Se mezclaron los grupos. Ajá. Oh, pero a muchos de mis compañeros que iban conmigo en tercero, sí, les tocó el mismo profesor en cuarto. Ok. Y yo quería que me cambiaran porque ese profesor era bien buena onda. Oh, okay. Pero pues no me cambiaron y me tocó una maestra. También era chida. Esa maestra se llama Verónica. Y era chida, güey, pero sí, también era mala onda al mismo tiempo. Tal vez era estricta, ¿no? Algo así. Sí. Es que a veces pasaba, güey. Por ejemplo, anécdota de mala onda, güey. Maestro mala onda. Okay. Sí, güey, maestro mala onda. Okay. Pero solo a veces. Okay. Era el recreo, güey. Ajá. Entonces, pues,
en ese tiempo estaban muy de moda los tazos, güey. Uf, Cuando iba en cuarto estaban vigentes los tazos de mucha lucha. uf. Estaban chidos. Yo tenía un chingo, güey, de tazos. Sí. Tenía como unos... ¿No tú que unos 60? ¿Llegas a tener portatazos? No, güey. Oh, mi sueño dorado. Sí, güey, de todo niño. Ok. El chiste es que tenía mis tazos, güey, y yo estaba jugando con mis amigos ahí afuera del salón, güey. Y la maestra llegó, güey, y nos dice, ¿por qué están jugando con eso? Y nos los quitó, güey. Neta. Güey, mi bolsita de tazos. La colección. Toda, güey. Así ni lo dudó y nunca nos los regresó, güey. O sea, literal esa maestra, cosa que te quitaba, jamás la volvías a ver. No manches. Entonces, ella todo eso, lo que nos quitaba, lo guardaba en un casillero, güey. Okay. Que estaban adentro del salón, donde ella guardaba sus libros de maestro y todo ese rollo, ¿no? El típico mito de que había un libro de maestros que tenía todas las respuestas, ¿no? Ajá. Okay. Yo nunca lo llegué a comprobar. No, pues yo tampoco, güey. Yo era chico bueno en la primaria. Bueno, ¿Era muy importado? Sí, de hecho siempre, güey, en todos los niveles académicos yo era... Sí. Bueno, no buena onda, bien portado. Chico bien. Sí. Bueno, pero el chiste, güey, es que una vez llevó a su hija, la maestra. Sí. Se pone buena la plática. La maestra, güey, le daba a su hija las cosas que nos quitaba, güey, en nuestras narices, güey. No manches. Sí, güey, o sea, si tú, literal, güey, vi cómo esa niña, güey, restregaba mis tazos en el suelo, güey. Así los hacía con su mano, los tallaba, güey. Y yo sí, ¿por qué? Esas personas son los tazos. Y yo añoraba, güey, con recuperar mis tazos, güey, porque... Te portabas mejor para recuperar tus tazos. Sí, güey, pero pues ¿Alguna vez le llegaste a decir, oiga, maestra, mis tazos? Varios que, pues, es que, güey, o sea, había cosas que sí pues, querías, ¿no? No, aparte, no sabía el trabajo que costaba tener una colección. ¿Sí? Ajá, o sea, quizás en ese momento no era tanto así como algo coleccionable, sino para jugar, pero es algo que costó acumular. Sí, sí. O sea, tantas papitas ahí, güey, y tantos momentos jugando y ganando tazos, güey, para que llegue tu maestra, te los quite y se los dé a tu hija, güey, y que ni siquiera va a jugar tazos con ellos, los va a rayar ahí en el piso, güey. O sea, eso estuvo, eso no me gustó, güey, y yo sí le dije una vez, oiga, maestra, ¿me voy a regresar mis tazos si me porto bien? Y dice, no, ¿para qué andas jugando con tazos y no sé qué? Yo, estaba en el recreo, o sea, ni siquiera estaba en su clase, güey, o sea. Sí, no es como que te hubieras pinteado para jugar. Y ya, pues ahí termina esa triste historia, güey. Cómo perdí mis tazos. Bueno, yo puedo decir una cosa buena. Tuve creo que fue en tercero o cuarto, una maestra que se llamaba Marta. Ajá. También, un saludo si nos llega a escuchar. Saludos. No recuerdo todo su nombre completo, pero esa maestra, pues me dio algo que hasta ahorita pues, todavía he preservado. No siempre, la verdad, también no es por mentir, pero el gusto por la lectura. ¿Sí? Sí. Ella, recuerdo bien el libro, era 1000 grullas de papel. No recuerdo el autor, pero estuvo muy chido. Porque, no sé si te acuerdas que hubo como una iniciativa donde empezaron a poner bibliotecas públicas de aula o algo así. Que ponían como un burotcito o como de plástico y ponían libros de varios autores. Sí. Ahí, pero pues obviamente era para niños. Y ponían, por ejemplo, Robinson Crusoe, muchos más. Y yo tomé ese libro. Uh-huh. Y la maestra, pues, sabía yo también, tengo que decirlo. No es por presumir. Pero pues también era un niño aplicado. Uh-huh. Entonces, pues nada, o sea, iba yo bien, no tenía pendientes. Y me dice, no, pues si quieres continuar tu lectura, Héctor, continúa tu lectura. Órale. Y me dejaba continuar con ese libro. No me lo acabé en un día, obviamente. Pues, era yo un niño de cuarto, tercero. Pero pues sí, me fomentó eso. Me fomentó el gusto por la lectura y me acabé ese libro. Uh-huh. No recuerdo si estaba muy grande, muy grueso, pero pues sí. Empecé a leer ahí también. Y ese libro me gustó bastante. No recuerdo muy bien la trama, era de... creo que se desarrollaba después de la Segunda Guerra, cuando
Estados Unidos lanza su bomba atómica en Hiroshima, Nagasaki. Ajá. Y el niño desarrolla cáncer. Y su amiga, o creo que es al revés, supuestamente hay una tradición en Japón donde se hace 1000 grullas de origami, Ajá. se te concede un deseo. Manches. Entonces empezaron a hacer grullas de papel. Bueno, ella empezó, o él empezó a hacer grullas de papel para su amigo o amiga Ajá. que estaba enfermo. Sí. Y me gustó bastante la historia. Me acabé el libro. Mira, me están dando ganas de volverlo a leer. De hecho, o sí, buscarlo. Sí, se escucha interesante. Se escucha chido. Si a alguien le interesa, mi grullas de papel. Mi grullas de papel. Pero, pues sí, es una buena experiencia. Una buena experiencia. En la secundaria había una maestra en primer año. ¿La Argentina? No. Creo que se llama Lupita. Una profe de español, ¿no? Ajá. Okay, sí. Ella me caía muy bien. Sí. Y creo que yo también le caía muy bien. Saludos a la técnica 18. Sí, técnica 18. Te amamos. Causa loca. Ella también nos hacía leer. Sí. De hecho, ahí creo que fue donde leí mi primer libro. Porque en la primaria sí querían como que empezar esa mecánica de que leyeras un cuento o algo así. Igual llevaban los libros, como dices, la biblioteca. Pero no, como que nunca les interesó ponernos a leer ahí. Entonces, en la secundaria fue donde leí mi primer libro, que fue El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher, creo que se llama, el autor. No me lo vas a creer. Yo leí ese libro en sexto, pero con una maestra que se llama Rocío. Muy buena maestra. ¿Sí? Muy respeto, sí. Ella, de hecho, ella me regaló ese libro. Vale. Lo tengo por ahí en la casa. Sí. Está chido. Está muy chido. Sí. Sí. El chiste es que esa profe como que, no sé, le agarra cariño, la neta. Sí, se vale. Hay maestros realmente que se dan tu cariño. Sí, y no sé por qué, bueno, a lo mejor porque como yo ya la consideré así como mi amiga o algo así, pero a los demás le caía como mal. Pero es que también, güey. Tenía como la fama de ser un poco estricta. Es que sí era estricta, güey, pero pues es que, o sea, güey, en todos los profes así como que dicen que tienen esa fama, o sea, cada quien tiene su modo, güey, o sea, haz las cosas que te piden y ya. No, aparte de que creo que es importante llegar a ser estricto en ese ámbito. Sí. Porque pues, es educación, al fin y al cabo. Claro, o sea, tampoco... No vamos a llegar al extremo, obviamente. No. Ajá, tiene que haber un balance de, pues, buena hondez y, bueno, no sé cómo se diga. Sí. Y también, ser comprensible a veces. Ajá. Hay maestros que llegan a ser comprensibles. Tampoco te vas a pasar de lanza y decirle a tus alumnos que son mediocres, ¿no? Hay profes que lo hacen, güey. Hay profes que lo hacen, sí. No está bien tampoco. A menos que ya llegues a un límite, güey, que de plano... Bueno, actualmente creo que ya no puedes hacer eso, güey. Fíjate, eso es otra cosa de esta nueva... ¿Cómo decirlo? Nueva forma de estudio. Sí. Puede ser por las redes sociales, puede ser porque ahora estamos, pues, videollamadas que se pueden grabar y demás, que se puede documentar si llegan a ver ciertos comportamientos. No, pero esto no es apenas de ahorita, güey, de la nueva normalidad. Ya tiene, antes de que pasara esto de la pandemia, había muchos profesores que literal, antes era de que si algo estaba mal con los niños, eso venía de casa, güey. Y los maestros lo recalcaban a los papás. Ahora es de, si el niño tiene problemas, es culpa del maestro, güey. Pero es que es como una excusa para no educar a tus hijos, güey. Ciertamente. Estoy de acuerdo ahí en eso. Y ahorita, güey, está peor porque como dices, puedes grabar los audios o las videollamadas, güey. Sí. Y por algo que dijo un maestro, güey, a lo mejor y nada más muestran la cámara del maestro, pero no saben el contexto. Entonces eso es otra pueden cosa. Inculpar a un maestro de, ay, es que el maestro me hirió porque me dijo que soy un mediocre. O sea, ponle tú, güey. Ajá, podemos llamarlo el linchamiento público, tal cual, pero sí,
sí llega a pasar. Y realmente eso es otra cosa. Por ejemplo, creo yo, tal vez estoy equivocado, es mi opinión. Creo yo que hay maestros que realmente no se merecían ese tipo de linchamiento o ese tipo de acusaciones. No. Por ejemplo, hubo aquí un caso sonado, tal vez lo llegaron a escuchar, el de los alumnos del TEC de La Paz. De La Paz. Realmente ahí 100% me apoyo hacia esa maestra. Sí. La paciencia que tuvo, wow. Realmente, wow. Sí, de hecho me alegra que se les haya volteado Sí, la jugada, porque, o sea, fue un problema, ¿no? Algo así de que fuentes de información. exacto. O sea, van en la universidad. Sí, ¿Quién no sabe qué es una fuente cuando se habla de información? Fuente bibliográfica. O exacto, sea, sí. tan fácil como eso. Y decían que no tiene un contexto, ¿no? Y Ajá. que porque no sabían qué significaba fuentes en términos fiscales. Pero, Y el problema no es solo eso, güey. Por ejemplo, estamos hablando ya de un nivel superior de educación. uh-huh, Te lo podría comprender para un niño de primaria o hasta de claro, secundaria, pero universidad. era una excusa, güey. Y no solo, otra vez, podemos googlear ahora. Ey, Exacto. googlea que es una fuente bibliográfica. Es que, pues, o sea, la gente a veces es tan mediocre, güey, que lo quiere Sí, todo en chorro de plata, güey. Y, o sea, tenemos las cosas tan accesibles sí, y no nos damos el tiempo para buscarlo, güey. O sí, sea, está ahí luego, güey, pero te da la huevo, no sé qué les sí. pasa, güey. Bueno, pero supongo que sí pueden ser estrictos en ciertas cosas. No, hay que ser estrictos, güey. Sí, sí. Pero, Más importante porque es la educación de unas personas. ajá, De las personas. sí, güey. Sí. Y más en los niveles Primordiales. primordiales, por eso se llama educación primaria, güey. Hay que ser estrictos, güey. O sea, sí Sí. está bien tener un grado de amistad, vamos a decirle, con tus alumnos. Comprensión. Ajá, comprensión. Sí. Porque al final de cuentas en la educación primaria son niños. Tienes que tenerles paciencia. Sí. Pero no por eso vas a dejar que te mangoneen. No vas a tolerar también las faltas de respeto. Ajá. Ey, hay niños en primaria que son léperos. Güey, hay niños. Ahorita, sinceramente, supongo que también es por todos los medios de comunicación, todo el acceso a información que tienen ahora. Ha cambiado mucho. Ajá. En nuestros tiempos. En nuestros tiempos. En nuestros tiempos ya somos. Hablábamos de esto en la introducción. Sí. Ya somos muy, muy grandes para los niños, pero muy jóvenes para los adultos mayores a nosotros. En nuestros tiempos, cuando éramos niños nosotros, tú decías una grosería, güey. Cuidado. Te iba de la patada. Sí, sí. Te decía mi mamá, si dices otra vez eso, te voy a voltear el hocico. Ándale. Yo me imaginaba, güey, cuando al pato Lucas sí, le daban el escopetazo, güey, y se le volteaba el hocico, güey. Sí. Así me imaginaba. Digo, no manches. El pico del otro lado, ¿no? Ajá, entonces, ahorita, güey, ya no sé si ya no les preocupa a los papás, güey, o no sé qué rayos. O como dices, el acceso tan fácil a la información. Sí. Entonces su lenguaje es más vulgar. Sinceramente, pues, ¿cómo decirlo? Vulgar. Tal vez ya no existe tanto esos tabús de decir malas palabras. Es que... Bueno, podríamos definirlo. Sinceramente, yo siento, y lo puedo llegar a notar con mi hermanito, otra vez mi hermanito, tal vez es culpa mía también, porque yo también llego a decir groserías, y él las escuche. Pero se le trata de corregir. La cosa es que sí, sabe más palabrotas que las que yo me sabía en su tiempo. Claro. Sí, más groserías. En nuestros tiempos, lo peor que le puede decir a alguien es, no sé, ¿qué te importa comer torta? no, por ejemplo, podría decir pendejo. Sí, pero tú sabías que estaba mal. Sí, sí. O sea, tú sabías que si le decías eso a alguien era malo. Sí, sí. Y ahorita lo usan tan fácil, güey, la palabra. Eres un pendejo.
Sí. Así como nosotros lo hacemos de broma, tal vez ellos lo hacen también, pero ellos no saben que es broma. Ellos a lo mejor lo dicen o no saben para qué se usa esa palabra, pero lo escuchan de los adultos, güey, al final de cuentas. Sí. Yo tengo un primo, creo que ahorita tiene como 14, 15 años, pero cuando era más chico decía groserías, porque mi tía decía groserías, les gritaba groserías, güey. Entonces agarran groserías. Sí, sí. Y está Entonces, mal. no, tal vez no sea culpa también de los niños, tal vez sea el reflejo de nuestra sociedad. Sí, agarran, todo lo aprenden de sus papás y de la gente que los rodea. Sí, del contexto en el que viven. Pues sí, pero aún así, o sea, si tú... Creo que también es importante eso, ¿no? ¿Has llegado a encontrar niños educados? Yo sí. Sí, hay gente, niños, güey, que Son muy propios también. son, ajá, a ver. Fíjate, está la contraparte. Hay niños que tienen un léxico muy, muy fluido, muy cordial. Sí, yo no conozco a una prima, es chiquita, creo que ahorita tiene 10 años. Uh-huh. Yo no la conozco, pero dice mi mamá que luego cuando va, mi tío la lleva a la casa de mi abuelita. Entonces dice que esa niña, desde hace tiempo, te habla así como si fuera una persona mayor, la niña. Así como de, hola, ¿cómo estás? Así te saca una plática bien. Sí. Y te platica así como que muy formal, o sea, de manera fluida y... Okay, sí. Muy, muy propio, ¿no? Puede ser el contexto en el que se desarrolla la niña, sí. Ajá. Y, por ejemplo, hay otra de mis primitas. ¿Qué mal a tus primos? Pues nada, sí. Son ejemplos, ¿eh? Ajá, o sea, y digamos que es lo contrario. O sea, no al tal grado de que digan groserías, porque hasta eso sí los educan en ese aspecto. Pero es así como de, les preguntas algo y nada más así como, sí, y se te quedan viendo así, vacíos. Ajá, vacíos y esperando a que les digas algo. Y, por ejemplo, también, otra cosa, güey, los niños que educan de una manera tan mal, güey, que están así como de, les tratan solo de hablar, así de, ay, no, cálmate, por favor. Y el morrito haciendo su desmadre, güey, así. Y por la contraparte de que hay niños, güey, que les dicen, oye, espérate aquí tantito, siéntate. Y ahí se quedan sentaditos, güey, callados. O si va alguien. Puede variar. También hay, obviamente, diferentes, ¿cómo decirlo?, personalidades. Claro. Y hay niños que llegan a tener ciertos problemas, que pueden ser los niños hiperactivos. Sí. Bueno, pero pues, nos alejamos un poco del tema. Los profesores. Sí. Bueno. Creo que merecen un mayor respeto. Sí. Pero ahora hablemos de la contraparte. Maestros que realmente no se ganan ese título, que no merecen. Yo no me topé con maestros que no se merecían su título de maestro hasta la universidad. No sé si realmente... Hasta la universidad. Ajá, no sé si realmente me los topé hasta llegar ahí. O ahí yo era más consciente que no merecían ser maestros. Ok, sí. No, así sí. de primaria, secundaria. Bueno, no, güey, ya me acordé de una de la primaria. Ese vato era un bastardo, güey. La neta, si está escuchando eso. No. No lo voy a quemar su nombre, pero. Güey, el vato era mi maestro de quinto. Tú sabes quién eres. Sí. Okay. No creo. Ese vato, güey, era un desgraciado. Porque era muy prepotente. Ajá. Entonces. Era de esas personas que, hey, apártense, soy maestro. Ajá. Prácticamente. ¿Sí? El güey se creía la gran riata. Y, por ejemplo, el vato siempre iba vestido de tacuche, su traje. Sí. Eso es bueno. Sí, obviamente es una buena presentación, sí. Pero, así como iba vestido, es lo que se creía. Ok. Tal vez está bien, no lo sé. Desde mi perspectiva de niño, se me hacía una mamada. Ok. El vato, güey, nos ponía a cantar. Como que nos daba, según él,
clases de canto. Artística. Ajá. Cosa que no estaba incluida en pues los programas. Ok. Era Ahora sí, güey. ¿ya? Ahora ya Ajá, ahorita sí. Okay. Pero en ese tiempo, pues. A lo mejor estaba adelantado a su época. Yo creo. Pero el desgraciado, güey, si cantabas mal, te pegaba, güey. No, era de los maestros que todavía pegaban. Sí, güey. A mí me llegó a pegar, güey. Me dio así como aquí como en la oreja, güey, así un madrazo, güey. Y yo sí. Yo le dije a mi mamá, güey. Sí, ¿no? sí. Pero era bien maldito, güey. Porque me acuerdo una vez que dice mi mamá que. ¿Ves que antes tenías que ir por las boletas? Ah, sí. Dice mi mamá que una vez llegaron, pues, la mamá, ¿no? Y el vato las hacía esperar, güey. Ok. Entonces, hay gente que es ocupada, güey. O sea, no Sí. trabaja y a huevo, pues, tiene que ir por eso, porque, pues, a veces los dos papás trabajan y uno es el que tiene que ir. Sí. Entonces, las mamás le decían, oiga, ¿se puede apurar? Y el vato no dio boletas, güey. ¿Sabes por qué? Dijo, eso sí tiene un poquito de razón, pero dijo, si ustedes no tienen tiempo para sus hijos, porque yo voy a tener tiempo para ustedes. No, y no les dio boletas a nadie. Güey, qué pedo. Sí, güey. Bueno. Entonces, sí. El vato era así. No, desde el simple hecho en el que pegarle a un niño, pues sí. Sí. Tal vez antes, a mí no me tocó, sinceramente. No, a mí tampoco. Bueno, más que a ese. Sí, pero, güey, no manches. ¿Qué pasó de lanza? Qué chido iba a decir. Bueno, también ese vato le tocó. Güey, yo salí en la tele. ¿Eres famoso? No. Salí en un programa. Yo nunca lo llegué a ver en vivo. Ajá. Pero nos dieron. En familia con Chabelo. Nos dieron los cassettes, ¿no? Eran cassettes en ese tiempo. Sí, un VHS. Ajá, un VHS. Llegaron. No sé por qué nos seleccionaron a nosotros. La peor escuela de México. Específicamente nuestro grupo, güey. El peor grupo de México. No, güey, no. Ok. Éramos los mejorcitos. Okay, no, okay. Era un programa del canal 22. Aquí no sé si. No. No, ¿verdad? No, aquí no. Es que tiene cable, ¿no? Creo que sí. Pero aparte, pues aquí la baja. Bueno, el canal 22 allá en Ciudad de México es un canal como ¿Educativo? Ajá, educativo. Sí. Creo que es de la UNAM. Oh, ok. Entonces pasan cosas así como de investigación. Pequeños reportajes. Ajá. Ok. Entonces, según ahí pasó esa madre. Era como una muestra de nosotros leyendo, güey. Como que cómo era la educación, no sé, güey. Okay. No sé de qué iba, ¿no? Nosotros nomás nos dijeron, escogieron a los que mejor sabían leer, güey. A mí me escogieron. Ok. Y ya, ¿no? Ahí nos grababan, güey. Decían, no, mires a los ojos, está el pedo. Tú, como si no te viera. Sí, güey. Como que no me doy cuenta. No estamos aquí, güey. Tú sigue lo tuyo, morro. Sí, y yo, Simón. Y ya, ¿no? Ahí salí leyendo. ¿Tienes ese VHS? No, güey, es que se los dieron al maestro, pues, a la escuela. Ok. Y nos lo pusieron, güey. Uh-huh. Entonces, y gracias a eso, güey, a la escuela les regalaron esas madres de enciclomedias. Sí. Y en cuanto las pusieron, güey, ese vato, güey, ya no usaba libros. Sí, güey, ves que les daban los libros virtuales. Güey, bueno, ¿puedo decir que ese vato se adaptaba? Sí, pues es que, güey, o sea, yo no sé ese vato qué diablos, güey, pero era en el perfecto equilibrio entre era un visionario, güey. Sí. Pero ya no usaba libros, güey, o sea, él ya no explicaba con su libro, todo nos hacía leerlo ahí, güey. Sí. Entonces, creo que él era un buen profesor. No, claro que no, güey. El hecho de pegarle a un niño, no, güey. Y aparte creo que era racista. No manches. Creo. Es que, fíjate, en ese tiempo no te das cuenta de ciertas cosas, güey. Sí. O también. Eres muy inocente. Una vez me hizo así como una pregunta. Un comentario. Ajá, un comentario. Tono. No sé por qué, güey. ¿Cómo era? No sé de qué estaba hablando el profe. Ajá. Y él nos juntaba por mesas de trabajo. Ok. Entonces,
se acercó a nuestra mesa y como que preguntó, a ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Besar? Ah, no, como que dijo, ¿ustedes besarían a un negro africano? O sea, güey, somos niños, ¿no? O sea... Sí, sí. Y a mí me hizo la pregunta así de, ¿besarías tú a una niña africana? Y yo así de, pues no sé. Y como que me hizo una insinuación de, entonces preferirías besar a un niño, ¿no? Así de africano. Y yo así de, ¿qué pedo, no? ¿Qué pedo, güey? Ajá. O sea, yo en ese momento, güey, la neta... Sí, eras un niño, ¿no? Ajá, o sea, pero, o sea, a pesar de que era un niño, güey, la neta sí me saqué de onda. Sí, obviamente. O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿eso qué tiene que ver, no? Sí, porque te lo preguntas así. Ajá. Y aparte, o sea, ni siquiera le contestó y por eso asumió a eso, ¿o qué pedo? Entonces, ese profe, güey, la neta... Estaba creepy, güey. Sí, o sea, tenía cosas buenas, güey, pero cosas malas, güey. Chale. Sí. Qué buena onda. ¿Tú qué pedo? Pues sí, también, por ejemplo, bueno, es que aquí sí es más fácil de reconocer lo que es Cabo. Pero podemos comentar ciertas actitudes, ¿no? Por ejemplo, hay profesores, podemos llegarnos a notar, que como que no los apasiona, güey, lo que enseñan. Te puedo decir, por ejemplo, profesores que solamente son egocéntricos, Ajá. que quieren hablar sobre sí mismos, Sí. que se andan por las ramas, güey. Son de esos profesores que ciertos temas, güey, los explican como con hueva. O hay veces que ni siquiera los explican. En mi universidad, nos llegamos a dar cuenta que había un profesor que sacaba sus problemas de internet, güey. Sí, güey. A mí también me pasó eso con un profe, güey. Sí, güey, está muy feo eso, güey. Sí. Ok, eso puede ser algo malo, pero algo aún peor, cheque, güey. Yo no me di cuenta, sinceramente, porque, pues, empezando la carrera, yo no tenía muchos conocimientos sobre contabilidad. Uh-huh. Pero que ni siquiera llevaban de acuerdo al temario que deberían de llevar. Sí, del programa de estudios, güey. ¿Neta? Neta, güey. ¿Esta? Así de grave, güey. Hay ciertos profesores, por ejemplo, o sea, no considero que esté tan mal, pero si estamos usando nuevas tecnologías, obviamente la contabilidad también se incluye en eso, sí. Software contables y demás, y que se sigan arraigando a usar pólizas de papel. O sea, no digo que esté totalmente mal, porque pues al fin y al cabo te pueden servir, pero llevarlo 2 semestres ya, no. ¿Lo mismo? No, güey. Sinceramente no. Podríamos llevarlo una unidad, tal vez. Una unidad de pólizas de papel. Y después, empiezan a enseñar Excel. Claro. No nos enseñes un software total contable, no. Pero enseñanos por lo menos a usar Excel. O hacerlo en Excel ya, IVA o cargo, el abono, demás. Y no, güey. Entonces, pues te das cuenta que son de esos profesores que te van quitando un poco a poco el gusto por la carrera, güey. Sí. Sinceramente. Son de esos profesores que te dan una... O sea, ya sabes que viene su clase y te da como un bajón, güey. ¿Sabes cómo a veces les llaman a esos profesores? Y no debería. Filtros. Dicen que si pasas por esos profesores es porque ya te quedas en la carrera según. No. Ajá, por eso está malamente hecho. De hecho, ¿sabes qué me gustaría más? Que fuera un profesor estricto de esos que te hacen estudiar, güey. Que te hacen estudiar bastante. De esos profes que te ponen problemas difíciles. Y fíjate, yo te lo puedo decir de otra forma. Tengo una profesora y a mí no me da miedo. Esa profesora se merece todo mi reconocimiento. Se llama Flora. Ajá. Güey, qué buena profesora, güey. Sinceramente. A mí, en lo particular, me gustaba, me encantaba tener su clase, güey. Sí. Ahorita me duele que no nos esté dando clases. Chale. No nos empezó a dar impuestos y demás. Ajá. Muy buena profesora. Usa tecnologías. Te pone a estudiar. Te lleva incluso papeles de trabajo. Ella, así, por ejemplo, empieza a hacer las deducciones. Ajá. Y te explica los términos. Y te explica la ley. Y te va explicando cómo se hace el ejercicio. Está muy chido. Es muy dinámica la profesora. Ajá. Y yo siento que
pues que merece más esa profesora, no sé, un reconocimiento, no sé. Claro. O el simple hecho, pues, de mencionarla y aquí ya es una ganancia de que es una muy buena profesora, sinceramente. Un saludo a la profesora Flora. Sí, de ahí de ITES, muy buena profesora, se le reconoce. Ah, claro, hay de todo. Sí. Sí, Para contabilidad. Yo en mi carrera, güey, había un profesor prepotente. Era líder de sindicato. Todavía peor, güey. No, lo bueno es que tú ya estás titulado. Pero bueno, güey. Okay. No, ahorita creo que ya no es líder de sindicato. Ok. Ese vato, güey, nos dio 3 materias, creo. Uh-huh. Y ese güey pedía sobornos, güey, para... No sobornos económicos, o sea, de cocas. Si llegabas tarde, güey, para entrar tienes que llevar una coca. Le va a dar diabetes al cabrón conmigo. Se empezó a cuidar, güey, el vato porque vio que estaba engordando mucho porque le llevaban cocas. Entonces, en vez de que le llevaran cocas, tienes que llevar un agua. Ok. La misma mamada, ¿no? No, pero ahora ya se cuida. Sí, pero yo digo la misma mamada porque te sigue pidiendo algo, güey. Sí, güey. Muchos... Oye, eso es... Era de las materias importantes, güey, de la carrera y no te puedes andar como más de no voy a entrar, güey. No. Bueno, a menos que te valga verga, ¿no? Pero ese profe tenía una peculiaridad y es algo que a mí no me gusta en los profesores. Él daba los temas para que expusieras. Ese es otro problema de algunos profesores. Ajá. Sí. Eso a mí no me gusta, güey, porque es como hacer su trabajo. Puede ser. Fíjate, una exposición sí te puede llegar a servir si la haces bien. Claro. Pero siempre va a ser más requerido su punto de vista, porque al fin y al cabo él es un profesional ya. Obviamente, es la idea. Sí. Pero ese vato nos daba... Bueno, perdón que te interrumpa. Puede ser que tú expongas y que te retroalimente, pero te retroalimente bien. O sea que... Sí. Él hacía eso, pero muy por encima. O sea, nada más como que... Aquí te faltó esto. Ajá. Es importante mencionar que aquí tal cosa. O sea, como un mini complemento. O sea, realmente no era una retroalimentación. Y aparte, o sea, estarías perfecto, güey, que te pusiera a exponer, pero en un tema completo. O sea, literal, agarraba el temario, güey. Y lo dividía en todo el grupo. Ajá. Okay. Ajá, un bloque y eran 4 temas, órale, 4 grupos a exponer. No manches. Ajá. Entonces, ese vato, no mames, güey. Creo que en 8º semestre o en 7º, ese güey dejaba un libro de prácticas prácticamente. Era de conmutación y enrutamiento. Los que sean mis compañeros van a saber quién es este profesor. Entonces no lo voy a quemar porque... ¿Por qué? No, no me pasaría nada, realmente. Yo ya soy graduado. Sí. Aparte, pues... él sabe quién es, mis compañeros saben quién es, güey. Sí, incluso varias personas lo pueden identificar. Ajá. Sí. Lo voy a hacer por respeto a mis otros profesores, güey, porque es su compa, al final de cuentas. Vale. Pero el chiste es que ese vato, en esa materia, hace cuenta que eran un chingo de prácticas, güey. Y no nos explicó, güey. O sea, estaría chido si te dijera, no, pues vas a hacer la práctica de la 2 a la 5, ¿no? Uh-huh. Pero te voy a explicar cómo se hace. Te doy 2 ejemplos. Ajá. Y no. Literal, él nos dio un libro donde venía qué hicieras. Así como un manual, güey. Toma un manual, hazlo. Sí. Y, güey, o sea, ¿qué conocimiento me genera, güey? O sinceramente. Sea, aprendes... En ese caso, véndame el manual y ya. Ajá, o sea, güey, para eso pagué mi carrera. Sí, güey. Entonces, era un chingo de trabajo, güey. Lo tenías que entregar a final de semestre con todas tus prácticas. Y aparte tienes que ser... Como te dejaba prácticas de... Pone tú 5 para la semana. Uh-huh. Te las revisaba el lunes. Te los firmaba y ya no te revisaba otra vez. Okay. O sea, lo que te revisaba era que tuvieras la firma
de tu hojita de prácticas. Sí, sí, sí. Y al final le tenías que dar un USB con las prácticas hechas, donde las empezaba a revisar una por una. ¿Sabes ese Según. profesor a quién me recuerda? Una profesora de Coach. ¿No te acuerdas? ¿De matemáticas? Sí. La que nos acaba de hacer exámenes al patio. Sí. Esa profesora, es cierto. Ey, Ay, sí, sinceramente también nos hace sufrir. Fíjate, esa profesora tenía algo también muy peculiar y tal vez alguien ya la identificó. Esa profesora hablaba muy bajito. Sí, güey. Esa profesora entraba a su clase y como que te empezaba a dar un sueño. A mí en lo particular eso me pasaba. Sí. Entonces era, digamos, en ciencias exactas, esa profesora nos daba matemáticas. Sí, creo que era matemáticas o no. Nos dio matemáticas. Nos dio 2 años. Bueno, 2 semestres. Sí, matemáticas. No recuerdo muy bien. Algo así de geometría. Pero... Y la otra fue probabilidad estadística. Y cálculo. No, ese fue otro profesor. Bueno, la cosa era que esa profesora nos hacía comprar un libro. Sí, porque los vendían, ¿no? Sí. Nos hacía comprar un libro y al final del libro venían problemas. Y entonces ella supuestamente explicaba el tema y decía, Dios. Quiero que me entreguen al final cada bimestre, ¿no? Sus ejercicios en hojas tabulares. Ey, hojas tabulares. Sí, cierto. Güey, que... Güey, ¿sabes algo? Esa clase, no, Dios. De esa maestra me hiciste acordar algo, güey. Clase vista. Eso también para los profesores. Clase vista, güey. Eso está mal. Porque... Fíjate. Tiene un punto... Sí, a veces hay gente que se pasa de lanza. Sí. También. Los alumnos no todos son inocentes. Hay que tener un límite con la tolerancia a los alumnos. Sí. Pero por culpa de unos pagan todos. Sí. Entonces, esa profesora lo que hacía era que cuando no se callaban todos, porque en un salón de clases todos están hablando a veces, el profesor está tratando de explicar el tema, esa profesora llegó a un punto en el que se hartó y veía que nadie se callaba, ella dejaba su plumón en el pizarrón y decía clase vista. Se salía la profe, o se sentaba simplemente, ya no decía nada. Sí. Y todos calladitos. Güey. Pero ya no recuperabas esa clase. Y es conocimiento perdido al fin y al cabo, güey. Y es también un estrés porque ahí estás en final de bimestre, ¿cierto bimestre? Sí. Terminando ejercicios, juntándote, a veces los grupos, principalmente de aquel chico que sabía más, sí. Y se reunían a su alrededor para intentar completar la tarea, la difícil tarea que era eso. Entonces, pues también a todo aquel profesor que haga la clase vista no lo haga. Sí, no, eso no es de Dios. Mejor deshazte de aquellas personas molestas. ¿Sabes qué? Retírate si no quieres estar en mi clase o salta un reportito. Y eso mismo incentiva a los demás que tengan el respeto de quedarse callados mientras el profesor está hablando. Porque dice, no manches, me va a sacar. Sí. O de una vez creo que había un profesor en la uni que decía, el que no le interese la clase puede salir con mucho gusto. Sí, no hay represalias, al fin y al cabo aquí estamos porque pues, es tu decisión. Ajá. Y recalcaba mucho de que ustedes ya son adultos, están aquí por su propio... Creo que es el mismo profesor del que estamos hablando, el Ingecano. Te lo dije. No, el Ingecano, mis respetos, la verdad. Sí, un saludo si nos llega a escuchar algún día y si no, compañeros de ITES, salúdenlo por favor. Sí. Él es un muy buen profesor. Sí, él es un buen profesor. Él quizás a veces sus temas... Es que es cálculo, güey. Son complicados. Es complicado. Fíjate, ahí hay otra cosa. Por ejemplo, a mí me pasó. Yo reprobé con él. Pero yo lo admito. Fue porque, pues, a veces no llegaba a su clase. Era de las primeras clases, pues no llegaba. Pero yo sé que es un buen profesor. ¿Por qué? Sí. Porque cuando llegaba explicaba bien. O sea, realmente desenvolvía su tema tal cual debe ser como un profesor. Uh-huh. Le podías llegar a preguntar 2 veces, güey. Las veces que quisieras, güey. Bueno, en mi caso fueron 2. ¿Sí? Sí. Pero pues también, o sea, al fin y al cabo no puede dar todo tu tiempo para ti. Obviamente. Sí. Ese profesor
Yo recuerdo que como que tiene un poquito de mala fama. No, Pues, no mala fama en mal plan, ajá, sino que como que algunos prefieren otros él profesores. sí es un filtro. Él es un filtro, güey. Él sí es un filtro, sí. Hay otros profesores que... Deciden pasarte así de que. Ajá, no, ahí sí no vamos a decir nombres porque es quemarlos. Cuando yo pasé cálculo vectorial, Ujú, fue el tercer cálculo de la carrera. Muchos se quedaron. sí. Entonces, todos esos que se quedaron, güey, ¿sabes qué hicieron? Fueron a verano, curso de Ajá, se verano. fueron a verano con Sí, algún profesor X. sí, un genérico. Ajá, profesor genérico. Sí, sí. Y pagaron el curso. Entonces dijeron, profe, ¿qué onda? ¿Nos pasa? Juntamos acá feria. ¿Nos pasa? Jalo, dijo el profesor genérico. Fíjate, ahí es otra cosa. Prácticamente tú te estás matando a ti mismo, güey. Porque vas a Sí, llegar a un lugar sin las aptitudes necesarias. claro, yo estoy seguro que ese profesor genérico lo sabía. Pero al final, ¿cuántos quién es el perjudicado? Sí, Igual es cálculo. Las posibilidades de que lo utilices en tu carrera, a menos que no seas ingeniero civil o arquitecto, no sé, yo por lo menos en sistemas, ok, sí, en lo que yo hago no lo uso sí. tanto, o a lo mejor no estoy en la rama indicada para usarlo. Ujú, Este, pero mucha gente lo ve así, ¿no? sí. El chiste es que yo a esos güeyes que pasaron en verano, les digo que hicieron cálculo de chocolate. Sí, no son ingenieros completos. Ajá. Yo Mm, me maté, güey. Y me acuerdo que vectorial, güey, me fui a, ¿cómo se llama? Semestral. creo que sí. Es, Pero el Ingecano nos pedía realizar un librito como un manual. ok, Decía, ¿quieres pasar? Vas a hacer un manual con los ejercicios que vienen en tal libro. Los vas a desarrollar el ejercicio. Y tiene que ser como si tú le dieras a alguien ese manual para que él aprenda. ok, tú hiciste un instructivo. Prácticamente. Sí, sí. Güey, esa vez fue la primera vez que me desvelé en la carrera haciendo algo porque sí quería pasar. Y la neta me sirvió. Yo nunca he sido tan bueno en matemáticas, pero lo hice, güey. ¿Y lo aprendiste? Y lo aprendí. Sí. Entonces, ese profe, güey, está chido. Filtro bueno, güey. Buen filtro, sí, aprobado. Y te enseña lo que debes aprender. Correcto, sí. Al final de cuentas, tú decides, ¿no? Sí. Hasta dónde quieres aprender. Ya si eres conformista, pues pagas chocolatito. Pagas chocolate. Pagas genérico. Ajá. Bueno, y podríamos hablar de muchos más tipos de profesores. Realmente hay varios. Hay varios. No solamente hay buenos y malos, hay grises. Los que hablan de su vida, pero te enseñan. Ajá. Esos están chidos, güey. Bueno, esto puede ser algo polémico, pero las profesoras guapas, los profesores guapos. Yo creo que todos hemos tenido por lo menos un crush. Profesor. Ajá, en algún profesor o profesora. Sí, Yo sí lo tuve en la uni. sí, se agradecen. Sí, esa profe, Te alegran el día. la neta. Y a veces no, con su simple actitud, güey. Sí, Y a al veces final de cuentas es lo que te empieza como a gustar, ¿no? te motiva también. Ajá. Te motiva a ir a la escuela. A veces no necesariamente el modo perverso, sino tal cual la actitud de que te incentiva al estar más atento a la Claro. clase, a, pues a eso, ¿no? Pues sí. A ir, a asistir. Pues No, sí. sino que te sirve. Sinceramente, hay profesores que la simple actitud hace la diferencia. Tal vez no son muy buenos en ciertas cosas, pero aún así Sí. te hacen divertida su... Haces más liviana la clase. Sí. Y eso también es importante, ¿no? Sí. Es importante. No te llevas todos los conocimientos que debes de llevarte, pero no te aburren, no te atosigan, no... ¿Cómo decirlo? No te desmotiva el ir a ese conocimiento o interesarte más en ese conocimiento, tal cual en esos temas. Sí, yo tenía un profesor muy bien preparado. Este.
esa clase era así de sistemas programables. Uh-huh. Entonces nos enseñaba a hacer circuitos acá, programarlos, todo el rollo, ¿no? Yo disfrutaba esa clase porque el vato sabía. Y sabía enseñar. Okay. Después de un tiempo me empezó a valer gorro, pero eso ya no fue culpa del profesor, fue culpa mía. Sí. O sea, es tu interés al final de cuentas, ¿no? Sí. Pero sí, era muy bueno, güey, a diferencia de otros profesores que como que nada más van así de... Por cumplir. Ajá, por cumplir. Y hay profesores que hasta parece que lo hacen por amor al arte. Sí, sí. Aman su carrera. Sí. Sí, yo también me he encontrado 2, 3. Sí, esos profes se aprecian. Sí. Sí. Pues, bueno, eso es de algo de nuestro punto de vista de los profesores, de los maestros. Sí. Tal vez nos desviamos un poquito en algunos. Pero... Oye, pero realmente, en lo particular, han formado gran parte pues, de nuestra educación y se agradecen. Sí, la mayoría. Sí, se agradecen porque, pues, al fin y al cabo, el terminar siendo un profesionista, es verdad que no sales totalmente preparado para ciertos puestos o demás, pero te dan las bases, tal cual. ¿Sabes? Yo siento que la carrera te enseña a aprender para tu formación laboral. Te enseña disciplina, Ajá. compromiso. Sí. Sí, es eso. Sí. Porque... Aparte de la terminología. Sí, claro. Pues Bueno. aprendes lo básico, pero por ejemplo hay cosas que a lo mejor no merecen una carrera, güey. O podríamos hablar del logo de las materias de relleno. Sí. En México, en las carreras. O carreras en general y ya hablar de... También, bueno. Pues... Eso sería todo. Cuéntanos o ponos ahí un comentario. ¿Alguna experiencia con tu profesor, con tu profesora? Si tuviste algún crush con tus profes. Se vale. Sí, claro. Al fin y al cabo es un ser humano. Aquí todo se vale. Somos gente de sentimientos, ¿no? Sí, somos seres emocionales. Sí, claro. Bueno, gente, eso fue todo en este podcast. Hablemos de... Yo soy Héctor. soy David. Nos vemos. Chao.